Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendición, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. La honra es para nuestro Padre Yahweh. A Él le suplico que ponga en mí el miedo y el temblor en todo momento de mi vida, en especial cuando invoco su presencia. Espero que hayan tenido un buen Shabbat, un buen día sábado. Ya recibimos las bendiciones para esta semana que ya estamos empezando. Cuando cayó el sol, se terminó el día sábado. Por eso es que la palabra dice que el sol y la luna anuncian los tiempos, señalan los tiempos de las fiestas de nuestro Creador. Se oculta el sol, empieza el día sábado. Se oculta el sol al día siguiente, se termina el día sábado. Empieza el día sábado la fiesta de nuestro Creador. Se termina la fiesta de nuestro Creador. Y así son todas las fiestas. El sol y la luna anuncian las fiestas de nuestro Creador. Estando ya en la línea que vamos a continuar del libro de Romanos, que la noche anterior pues se fue la luz eléctrica y nuestro Creador me dio el privilegio de sacar adelante la humilde enseñanza. Y salieron unas enseñanzas donde el rey David hace el censo sin pedirle confirmación a nuestro Creador. Y lamentablemente le di la ubicación erróneamente. Son dos escrituras que cuentan la misma historia. Únicamente el principio del protagonista cambia. Está en 2 de Samuel, capítulo 24. Nuestro Creador incita a David a que haga un censo. Nuestro Creador estaba enojado con el pueblo de Israel. Y en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, Primera de Crónicas, capítulo 21, se repite esa misma historia. Solamente que es el destructor al que malamente le llamamos el diablo, Satanás, fue el que incita al rey David a que haga el censo. Pero ahí también en esta escritura de Primera de Crónicas, el rey David no pide confirmación. Y ese es uno de los problemas que la gran mayoría de nosotros que estamos debajo del sol cometemos, en que le damos marcha a nuestros proyectos y no le pedimos confirmación a nuestro Creador antes de empezar el proyecto. Y es un proceso, siervos amados, siervas amadas, de siempre tomar en cuenta a nuestro Creador en cualquier obra que nosotros emprendamos. Y cuando se nos olvida y ya estamos en el proceso, cuando nos recordamos, inmediatamente hay que darle la honra a nuestro Creador, pidiéndole perdón por el olvido y suplicándole que nos bendiga en lo que vamos a hacer.
Regresamos a Romanos, siervos amados, en el verso 25 del capítulo 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Se está refiriendo a Jesús. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Esa es la historia del Nuevo Testamento, siervos amados, que la Iglesia Católica nos ha dado, haciendo de Jesús, pues, la víctima, el holocausto que nuestro Creador mandó a sacrificar por nuestros pecados. Pero no hay ningún respaldo en el Antiguo Testamento. Jesús tampoco enseñó que su muerte iba a ser de esa manera, o por esa causa, o razón, o circunstancia. No lo explica, no lo comenta, no lo enseña de esa manera. Y resucitado para nuestra justificación. Se levantó al tercer día, dice Jesús, ¿verdad? Pero lo levantan antes de los 2 días. Él se tenía que haber levantado de lunes a martes. Ahí se cumplirían los 3 días y las 3 noches. Pero lastimosamente, pues pasan por encima de la profecía de Jesús, que iba a estar 3 días y 3 noches en la sepultura, en la cueva. Lo levantan a las 39 horas, acomodando la resurrección con el día domingo. Y en verdad le ha funcionado a la Iglesia Católica de esa manera cambiar el día de adoración, el día solemne. Gustosamente el cristiano pues acepta que el día domingo es el día solemne, ya no es el sábado, sino que el día domingo, porque el día domingo resucitó Jesús. Y en el transcurso de la historia, la Iglesia Católica ha tratado de quitar el día sábado de diferentes maneras. Según la historia se nos cuenta que hubo un tiempo en que la Iglesia Católica hizo la semana de 8 días con la mira de cambiar el día séptimo. Pero la semana de 8 días ya no se le acopló al calendario que había hecho, el calendario gregoriano, calendario del sol. Ya no salían las cuentas. Por lo tanto, se retractó. Pero ahora, con la muerte de Jesús y la resurrección a las 39 horas, sí se le viene acomodando la doctrina de la Iglesia Católica que el día domingo pasa a ser el día del Señor, como dice Apocalipsis, el día en que resucitó Jesús, cambiando así el día sábado por el día domingo, cosa que Jesús no la enseñó, cosa que estamos pasando por encima de un pacto, que son los 10 mandamientos. Y el día sábado es el 4.º mandamiento. Y un pacto, aunque sea de hombre, ya ratificado, no se invalida ni se le cambia. Lo dice
el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 15. Cuando nosotros tenemos estas definiciones, siervos amados, vamos entendiendo cómo es que se nos han dado las escrituras y cómo es que nosotros vamos desobedeciendo y entrando en maldición. Y esa maldición es una maldición que nos daña. No es únicamente una maldición verbal, sino que es una maldición en la cual todas nuestras diligencias empiezan a salirnos mal. Empezamos a tropezar, a tener problemas de salud, de dinero, de trabajo, de armonía. 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Añade un aumento, una disminución, ni le añade un cambio. Los 10 mandamientos es un pacto. Deuteronomio 4, capítulo 4, verso 13. Hablando Moisés le dice al pueblo, y nuestro Creador les dio su pacto, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra, y les mandó que lo respetaran y lo pusieran por obra, lo cumplieran. Quitamos el pacto de nuestro Creador, y aquí Gálatas nos está diciendo, un pacto aunque sea de hombre no se puede invalidar. Y nosotros lastimosamente, pues, no estudiamos, no entramos con todo a la religión, siempre estamos jugando, cargando pecados, cargando hipocresía, desobediencia, deshonestidad, prepotencia. Y es cuando ya nos vamos quedando en el montón. Muchos son los llamados, pero pocos los seleccionados, dice la palabra. En ese montón, en esos muchos, nosotros también hemos sido llamados. Y ahora nuestra misión es de entrar en los pocos para ser seleccionados, para adentrar al nuevo nivel, al próximo nivel de purificación agradable a nuestro Creador. Manada pequeña, le dijo Jesús a los discípulos. Y únicamente eran 12. Manada pequeña, nosotros tenemos que entrar en esa manada pequeña. Tratando de obedecer las reglas de la ley de nuestro Creador. La ley que Jesús vino a enseñar. Nos dio una justificación en la resurrección de Jesús. Ahí termina capítulo 4 de Romanos. Entramos en el capítulo 5. El título es Resultados de la justificación. Termina en que somos justificados en capítulo 4 de Romanos y empieza con justificados nuevamente en el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra paz en el paganismo se nos dice que es una palabra
de demonios. Paz. Y en nuestro español sería mejor decir tranquilidad. Tendremos tranquilidad, que eso es lo que prácticamente quiere decir paz. Y en hebreo se usa una expresión que tiene múltiples significados, entre ellos tranquilidad, que es shalom. Shalom es un saludo que se usa en diversas situaciones, como por ejemplo, nosotros en nuestro español saludamos a nuestros semejantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vemos, adiós, se cuida. Todos esos saludos en hebreo los podemos compactar en la palabra shalom. Shalom, tranquilidad, shalom. Justificados pues por la fe. Con solo creer nosotros tenemos la justificación y tenemos la tranquilidad con nuestro Creador. No importando que nosotros no tengamos obras. No importando que no practiquemos la ley de nuestro Creador. Haciendo lo contrario a lo que dice el siervo Santiago en su libro, que una fe sin obras es una fe muerta, así como el cuerpo humano sin espíritu es un cuerpo muerto. Nosotros tenemos que practicar la ley de nuestro Creador. Esas son las obras que Jesús nos vino a mostrar y que la Iglesia Católica nos quita en su doctrina que nos ha dado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que así fuese, ¿verdad? Que únicamente por fe y sin cumplir la disciplina, las regulaciones de nuestro Creador, porque cuando nosotros tenemos que cumplir con la disciplina, en el mismo Nuevo Testamento nos dice que la disciplina causa ira, causa enojo, es una carga, pero es para el bienestar nuestro. Las ordenanzas de nuestros padres siempre nos dijeron disciplinas que nos cayeron mal, no las aceptábamos. Y ahora que ya estamos ancianos, viejos, maduros, jóvenes, adultos, ya entendemos esas recomendaciones de nuestros padres. Nos cayó mal esa disciplina porque estábamos niños. Pero ya a nuestra edad ahora reconocemos que esa disciplina fue para nuestro bien, para tener la edad de los árboles, para que siempre nos fuese bien, para poder tomar las promesas de nuestro Creador que están en la Biblia, para poder egresar de la universidad con una carrera universitaria o una carrera técnica, aprender un oficio, una profesión.
ser hombre de bien y usted, hermana, ser una mujer de bien. Esa es la disciplina que nos causó ira, nos causó enojo, como lo dice el Nuevo Testamento. Considero que en este capítulo 4 de Romanos nos habla de esa manera. En el verso 2, capítulo 5 de Romanos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya estamos tocando la gracia. La ley de la gracia viene a sustituir, a cambiar la ley que nuestro Creador nos ha dado, algo que Jesús nos enseñó, algo que está en contra de las enseñanzas de Jesús, lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. Y la ley es para siempre, para nosotros y nuestros hijos, por todas las generaciones. Así lo dice nuestro Creador, porque la ley es una guianza, es una instrucción. Nos instruyen para que nos vaya bien, nos guíe para que nosotros no tropecemos. Ese es el significado de la ley, lo que malamente le llamamos ley. Y a eso de eso nos han alejado. Y ahora se nos empieza a dar la ley de la gracia, que ya no hay por qué guardar esa disciplina. La gracia pues viene por medio del sacrificio de Jesús, algo que Jesús no enseñó de esa manera. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Correcto. Las pruebas o tribulaciones, problemas, angustias, zozobras, todo eso viene a producir en nosotros el creer más en nuestro Creador, en depender un 100% en nuestro Creador. Las promesas están para con nosotros. 7 veces cae el justo y las 7 veces nuestro Creador le ayuda a levantarse. No he visto justo desamparado, ni sus descendientes que mendiguen alimentos. Esas son promesas para nosotros, que creemos en nuestro Creador. Y la paciencia en sí es esperar amablemente sin estar renegando, blasfemando, reclamando, como en muchas oportunidades nosotros les decimos a Dios, pues ya no aguanto, apúrese, deme. Y no pensamos, no meditamos el tiempo en que nuestro Creador nos ha esperado para que nosotros lleguemos a Él. Verso 3. Verso 4. Y la paciencia produce pruebas. Y la prueba, seguridad. Ahí ponen esperanza. Esperanza es un nombre demoníaco en el cual lo correcto es seguridad. Ahí estamos. Ahí estamos. Y no solo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba seguridad. Y la seguridad no avergüenza, porque el amor de nuestro Creador ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya aquí ya estamos tocando cristianamente la tercera divinidad, el Espíritu Santo. Lastimosamente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no existe ese título. Y cuando nosotros decimos Espíritu Santo es nuestro Creador. Es nuestro Creador. Acordémonos que Jesús nos dice que nuestro Creador es uno. Santiago nos dice, vosotros creéis que Dios es uno. Bien decís. Así también creen los demonios y tiemblan. Pero ya cuando nosotros estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la Trinidad. Algo que Jesús nos enseñó. Algo que no tiene respaldo en el Antiguo Testamento. Ya en el verso 6, capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero qué situaciones que se van dando cuando nosotros entramos a tratar de comprender la doctrina que se nos ha dado. Éramos débiles sin Jesús. Ahora somos fuertes con Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una escritura que nos da la fortaleza clamando a Jesús. Son escrituras de poder. Son escrituras de autoridad. Son escrituras de dominio propio. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí, impíos, podemos nosotros decir que estamos en la cuenta de los impíos. Como dice el profeta Isaías, que no hay ninguno bueno. Todos somos como trapos de inmundicia. Todos practicamos la maldad. Todos somos malos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea que ahora en Cristo pues ya tenemos la fortaleza. Y al tiempo de Él murió por los impíos. Porque según la doctrina de la Iglesia católica que nos da en Romanos, que nuestro Creador Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque éramos impíos. Pero no tiene respaldo en el Antiguo Testamento. Y todo lo que no tiene respaldo en el Antiguo Testamento no es palabra de nuestro Creador. El verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno
osara morir por el bueno. Sí, es bastante extraño, bastante difícil que alguno de nosotros arriesgue su vida por otro. Pero en sí es lo que nos dice la palabra. Considero que Jesús nos dice, pues, nos da a entender, o el Nuevo Testamento nos da a entender, que dar la vida por el prójimo, eso es amistad. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que a alguno le gustaría morir por el bueno. Pues son raros los casos, ¿verdad? Raras las situaciones, pero sí se dan. Sí se dan. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es así, no es de esa manera. Cristo no fue sacrificado por nuestro Creador. Eso es paganismo. Sacrificar a un ser humano para causarle el bien a otro ser humano, eso no tiene respaldo en el Antiguo Testamento. Esa no es doctrina de Jesús. Esa no es doctrina de nuestro Creador. Mas Dios muestra su amor, lo que dice Juan 3:16. Por tanto amor que Dios le tuvo al mundo, dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y es que el pecador tiene que ser castigado. Nosotros como pecadores necesitamos el castigo, porque de esa manera nosotros entendemos y dejamos de pecar. El no recibir castigos es hacernos o se hacen cómplices nuestros padres, progenitores o autoridades en no castigarnos. Y después las fechorías nuestras vienen a ser mayores. El castigo siempre lo necesitamos para corregir nuestras acciones. Y por eso es que nuestro Creador ha dejado su ley, para que esa ley nos castigue. Pero ya en esta doctrina de Romanos, ya cambia, teóricamente cambia la doctrina, pero en la realidad no es así. Nuestro Creador hizo la creación en causa y efecto, en acción y reacción. Nos portamos mal, viene el castigo. Nos portamos bien, viene la bendición. Verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de los animales, nuestro Creador la usó para quitar el pecado.
ahora Romanos está usando la sangre de Jesús para quitarnos el pecado y para quitar la ira de nuestro Creador sobre nosotros que somos pecadores. Completamente no tiene respaldo en el Antiguo Testamento. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, enemigos, porque no somos amigos, ¿verdad? Porque no éramos amigos, ¿verdad? Pero enemigos de Dios. La palabra dice que Dios destruye a sus enemigos inmediatamente. Rápidamente destruye a sus enemigos. Y en verdad, el pecador es desobediente, no enemigo de Dios. Nosotros somos pecadores. Desobedecemos la disciplina de nuestro Creador. No es que seamos enemigos porque pecamos, sino que somos desobedientes. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pues en verdad, cuando decimos salvos, la doctrina de la Iglesia Católica es cielo e infierno. Cuando se nos dice que somos salvos por Jesús, se nos está ofreciendo el cielo. Ya no nos ofrecen el infierno. Pero esa teoría no tiene respaldo en el Antiguo Testamento. No es una doctrina del Antiguo Testamento, no es una doctrina de nuestro Creador, no es una doctrina de Jesús. Es una doctrina de la Iglesia Católica. Y cuando en el Antiguo Testamento, cuando se nos dice que nuestro Creador es el que nos salva del peligro, salva de las enfermedades, salva de los problemas, salva de las angustias, de la escasez. No se está refiriendo al cielo ni al infierno. Si vamos para el cielo, nosotros estamos en el cielo. Pues a lo que le llaman cielo es el espacio sideral. Y cuando nosotros vemos nuestro planeta Tierra, está en el espacio, flotando en el espacio, a lo que malamente le llamamos cielos. El verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios, ¿verdad? Por medio de Jesús. Y antes que Jesús viniese, ¿cómo se reconciliaba la gente con Dios?
se reconciliaban los habitantes de la tierra se reconciliaban con nuestro Creador antes de Jesús por medio de las fiestas de nuestro Creador. Y ahora que ya no está Jesús, ¿cómo nos vamos a reconciliar con nuestro Creador? Por medio de las fiestas de nuestro Creador, por medio de la obediencia a la instrucción de nuestro Creador, por medio de abstenernos de pecar. Esa reconciliación es permanente. Ese visto bueno de la creación a nosotros es para siempre cuando nosotros obedecemos. Nos salimos de la desobediencia. Obediencia quiero y no sacrificios, dice. Y el sacrificio de Jesús no entra en los planes de nuestro Creador. Acordémonos que el Nuevo Testamento viene en su originalidad del idioma griego. Y todas estas cartas de las epístolas trae bastante filosofía griega que está muy alejada de las enseñanzas del Antiguo Testamento que le dio nuestro Creador a los israelitas. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesús. Adán y Cristo, el título del verso 12 en adelante, el capítulo 5 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán desobedeció. No se cuenta como pecado. Desobedecer tiene varios niveles. Nuestro Creador les había ordenado que se abstuvieran de tener contacto con el árbol del bien y del mal que estaba en el centro del Edén. Bíblicamente hablando de esa manera. La desobediencia viene a causar el cambio de nuestro Creador con la humanidad. Y la desobediencia en sí es la que nos da una nueva línea a vivir. Vemos el ejemplo de nuestros padres Adán y Eva. Prácticamente todo cambió para ellos. Pero en sí no fue pecado. Pecado el que hizo Caín, ya infringiendo lo que es el sexto mandamiento en la actualidad, no matar. Y en sí la desobediencia de Adán y Eva con respecto a la serpiente
En hebreo es el serpiente, en masculino. Y se nos dice que era una raza caída, desobediente a nuestro Creador. Y la restricción que nuestro Creador había dejado era que no tuvieran contacto con esa raza caída, que se mantuvieran alejados de ellos, porque ya había otras razas sobre la faz de la tierra. El ejemplo lo tenemos cuando Caín se va del Edén. Le ponen una señal a nuestro Creador para que no lo maten, porque se queja Caín: donde quiera que vaya me van a matar. La palabra dice que nuestro Creador le puso una seña para que no lo matasen. Y siguiendo el transcurso de las Escrituras, dice que Caín fue y tomó mujer y empezó a procrear hijos. ¿De dónde salió esa mujer? Eran razas caídas. Eran generaciones de seres como nosotros, en desobediencia a nuestro Creador. Y lo que pintan como la serpiente era un ser como usted y como yo. Y ese es el que viene a tener relaciones sexuales con Eva. Y Eva invita a Adán para que tuviese relaciones sexuales también con una de las mujeres de la raza caída. Se nos dice que el serpiente, ser masculino, tuvo relaciones con Eva. Y la invitación que le hace Eva a nuestro patriarca Adán, selecciona a una mujer llamada Lilith o Lilith. La fruta que comen no hay nada de eso. Es una enseñanza donde se han codificado las explicaciones. Es uno de los cambios que nuestros antepasados israelitas, los ancianos, 70 ancianos que le tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego en los tiempos de Filadelfo Ptolomeo. Los ancianos dijeron: ¿cómo les vamos a dar estas escrituras a estos incircuncisos, rebeldes a nuestro Creador, cerdos que solo tragan? Ellos empezaron a hacerles cambio. Y he ahí la historia de la manzana. E incluso en nuestra garganta le han puesto por nombre la manzana a uno de nuestros órganos. Pero en sí no hay nada de eso. Grande bendición, siervos amados, vamos a ir cerrando. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en verdad se nos dice que habíamos sido creados
para ser inmortales, para no tener fin en este cuerpo humano. Pero viene a contraponerse a otras teorías que hay de la gran rebelión, en la cual todo ser viviente o todo espíritu tomamos parte en esa rebelión. Y nuestro Creador extendió el perdón para todos, pero no todos aceptamos ese perdón porque tenía reglas. Se nos dice que todos fuimos creados en el espíritu sin una materia física. Y teníamos el poder, la autoridad, el dominio propio. Y teníamos el libre albedrío. Y hubieron líderes que empezaron con esa rebelión diciendo: todo lo tenemos, todo lo podemos. ¿Y para qué necesitamos a Dios? Si todo lo podemos, todo lo tenemos. Ya no hay necesidad de someternos a las reglas de Dios. En esas palabras hablando. Si esa teoría es cierta, si es de esa manera en que todos nos rebelamos contra nuestro Creador en el inicio de la creación de nosotros, Él ya sabía lo que iba a suceder con nosotros. Por eso nos dio el libre albedrío para seleccionar nosotros mismos la obediencia o la desobediencia. Y el perdón lo extendió para todos, pero no todos aceptamos las condiciones del perdón, porque teníamos que tener un cuerpo físico, una materia física, la cual iba a luchar para purificarse, poniendo en control todas las emociones de energía negativa, como robar, matar, adulterar, los 10 mandamientos, pongámosle como base. Todas esas emociones de avaricia, codicia, ladronismo, ponerla bajo control. Y eso nos va dando la purificación. Y cuando alcanzamos la purificación regresamos nuevamente a ser ya el ser espiritual sin materia física.
Muchos de nosotros se nos dice que aceptamos ese perdón y por eso es que estamos en un cuerpo humano, en una materia física, luchando con todas estas negatividades que tenemos en estos planetas bajos. Se nos dice que la Tierra es uno de los planetas bajos. Hay una enseñanza de 7 tierras, 7 cielos en el hebreísmo. Entonces los que no aceptaron el perdón porque tenían que de entrar en un cuerpo físico y luchar en contra de todas esas emociones negativas y ponerlas bajo control, ellos quedaron únicamente en el espíritu, rebeldes a nuestro Creador. Y una de esas razas, de esas generaciones de rebeldes que no aceptaron el perdón, se nos dice que una de esas tantas generaciones son las que están ahí en Grecia, en lo que malamente le llaman la mitología griega. Mito es mentira, invento, pero no es mito, es una realidad, es una verdad. El ejemplo lo tenemos en la Biblia regular que nosotros tenemos. Como desde el primer verso le quitan el nombre a nuestro Creador y se pone el demonio de Grecia llamado Zeus. Eso es lo que quiere decir Dios. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas. Para nuestro Creador es la honra en esta humilde enseñanza. Con la ayuda de Jesús, continuaremos el día de mañana en la humilde enseñanza, siempre dándole la honra a nuestro Creador. Bendiciones.